Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Hoy es medio lunes y medio martes. Hoy es martes, ya estamos a 25 del mes de enero, ya casi se fue el primer mes del año 2022. Y aquí estamos para nuestro compromiso a esta hora. Siempre recordamos que Geopolítica sale por todas las plataformas de N Televisión, incluyendo ntelevisión.com, también en simultáneo la Nación Dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y repetimos el contenido en las redes sociales. 25, el mes de enero. 8:02 de la mañana, a esta hora 21 grados de temperatura, llegaríamos a 30 grados en el curso del día, según las previsiones de meteorología. Cielo mayormente claro, más bien un poco opaco por la época del año. Estamos en invierno, pero eso aquí, ¿con qué se come eso aquí? No sentimos la estación invernal en su mayor expresión. En otra parte hay, tiene que andar como momia, bien cubierto de la cabeza a los pies, pero aquí no. Afortunadamente tenemos el trópico. Pues bien, entonces vamos al grano. Vamos al grano. En la noche del sábado falleció Monseñor Agripino Núñez Collado. Ayer fueron sepultados sus restos en Santiago, en un espacio que es está reservado a la Universidad Católica Madre Maestra, Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, de la cual Agripino fue rector durante 44 años. Y en ese tiempo le dio todo el renombre que tiene hoy día la católica. La católica, la PUCA, como le dicen los estudiantes. ¿Dónde tú estudias? En la PUCA. Porque hay iglesias, hay universidades católicas, la católica Santo Domingo, la del nordeste, el nordeste de San Francisco de Macorís, la Eucatesia en La Vega, Eucateo en Barahona. Tiene como 6 universidades la Iglesia Católica, pero la Pucamaima es el buque insignia. Entonces Agripino le dio todo el renombre, reitero, que tiene esta universidad durante su rectorado, que fue de 44 años. Un tiempo suficientemente largo para ser
mucho, bueno, lo bueno, lo malo y lo feo. Pero Agripino, como todos sabemos, tuvo el papel más brillante de su carrera, eh, además de su rectorado, su intervención en todos los conflictos, en lo que fue conflictos políticos y sociales, lo que fue llamado. Y ese rol lo destacaron todas las personalidades que expresaron su lamento por la muerte de Agripino, el presidente de la República, los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, todas todos los sectores, prácticamente todos los sectores sociales del país. No hay muertos malos, recuerden. No, hay un viejo dicho, que todos los muertos son buenos. ¿Verdad, Leandro? Sí, pero no todo, no todo, Nelson. Yo lamento todos los seres humanos que pierden la vida. Debe doler como seres humanos, como buenos cristianos. Sin embargo, no todos. Si tú buscas comportamiento de algunas personas, algo no siempre es igual. Algo le sirve que a otros no le gusta. Claro, porque un ser humano, Claro, mortal. claro. Eso no quiere decir que rechace a la persona como individuo, sino a su comportamiento. Es decir, su actuación. Pero con la muerte no nada que ver con la muerte. Todos los muertos son buenos, Leandro. Todos los muertos son Hay buenos. algunos azarados que deben ir al infierno y hay gente que dice, ay, qué bueno era. Después que se muere. Todos los muertos son buenos. Bueno, déjalo así. Vamos a ver rapidito ahí lo que dijeron, al menos, el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández. Y no vamos a alargar con los otros mensajes. Esos fueron los más destacados. Danilo Medina emitió un comentario en Twitter, que fue la red por donde todos se expresaron mayormente. También Hipólito, pero no vi a Hipólito en los funerales, no lo vi en el sepelio. Hipólito fue muy amigo de Agripino. Claro. Todo el que ha ejercido el poder en los últimos 20, 25 años en República Dominicana, 30 años, recibió la santificación de Agripino Muñiz Collado. Fue el mediador por excelencia. Sí. De hecho, está contenido en 2 libros donde él narra ahí su papel de mediador durante muchos años en República Dominicana. Sí. Incluso él santificó muchísimos de los contratos que despojaban al Estado de los bienes públicos y beneficiaban a mayoría de los sectores privados. Él santificó mucha vagabundería. Claro, muchísima vagabundería. Sí. Que era insólita pensarla que un Estado la hiciera y fuera certificada por Monseñor, con la que yo nunca estuve de acuerdo. Yo siempre fui un crítico de Monseñor Agripino Muñiz Collado. Lo respetaba como persona, como hermano, pero con su actuación para nada. Yo 50 y 50, más o menos. Ah, bueno. Inmediatamente yo veía que le iba a santificar a Agripino y yo sé, algo se le quita del país. Ya la va a santificar a Agripino. Porque la defensa del interés público y de los sectores de abajo no era su práctica, sino todo lo contrario. Bueno, yo resumo diciéndolo. Que él santificó muchas vagabunderías. Bastante vagabundería. No le agrego más nada. No le agrego más. Néstor, vamos a ver
los cortes del presidente de la República y del expresidente Leonel Fernández. Claro. Y es una pena tener que decirlo ahora en el momento que nos toca las condolencias por él y su familia. Sí, sí, claro. Con el contexto, con la búsqueda de la paz, evitó muchas situaciones de violencia, muchos problemas de la democracia que tuvieron gobernaciones. Por lo tanto, evitaron muchas crisis, evitó violencia, y siempre evitó el consenso. Ese es el mensaje del pensamiento social a toda la familia académica de la Universidad Católica y Mario. Muchas gracias. Fue un gran académico. Bueno, ahí está. Las opiniones de parte de los líderes que opinaron, reitero, acerca del papel de Agripino Núñez Collado. Yo recuerdo a una de las pocas misas que Agripino ofició en los últimos 50 años. No tanto, ¿no? Pero fue con ocasión del sepelio de don Antonio Guzmán Wow. en la Catedral de Santiago, porque yo recuerdo, que el Caribe nos envió a Rudy González y a mí a cubrir ese evento, el sepelio de Guzmán, los funerales de Guzmán en Santiago. Y Agripino encabezó la misa, bueno, porque que lo ofició, con otros sacerdotes ahí, pero él fue que lo ofició. Que también fue muy amigo de Guzmán. 1982, ¿no? Santiaguero. Hablamos del 5 de julio de 1982. Wow. Yo estaba ahí de Medio Pino ya, Y yo volaba Medio Pino chichigo. todavía. Y yo estaba volando chichigo en ese tiempo. Sí. Era Medio Pino todavía, en el Caribe, pero estaba ahí. Siendo parte de esa historia importante, de ese episodio importante de la historia de la República Dominicana de los últimos, del siglo XX, ¿verdad? No siempre un presidente se suicida en ninguna parte del mundo. No, son escasos esa posibilidad. De hecho, en América, bueno, se han suicidado dos, yo recuerdo. Primero yo a Goulart en Brasil y Antonio Guzmán. Ha habido expresidentes. Se suicidó el presidente en Honduras. Y uno en Perú. Roberto Reina, en Perú. Y Alan García, en Perú, Alan García. Y a propósito de Honduras, la presidenta Xiomara Castro va a asumir pasado mañana. Hoy estamos 25, ella asume el 27. En medio de una situación muy complicada para su partido. Así es. Siempre aparecen los traidores. Hubo un traidor que no es político, es un influencer, pero que viene incursionando en la política de hace un par de años,
como diputado suplente primero, eso existe en Honduras. Aquí existió una vez el diputado suplente, después eso fue abolido, pues si no sirven los diputados, ¿para qué van a servir los suplentes? Correctísimamente, ¿verdad que sí? Si no vale pagar un diputado, para ir un suplente, ¿para qué ya va a ser? Exactamente. Ni pataco de copete. Oh, Pero entonces este joven, que es un joven todavía, ¿cómo se llama? El apellido Cáliz. ¿No? El Cáliz con X al final, no con la Z del Cáliz. Se confabuló con los diputados, los congresistas del Partido Nacional, sí. que ha sido el partido verdugo de Honduras, porque ha estado mayor tiempo, En el que poder. más tiempo ha estado en el poder ha sido el Partido Nacional, Mira, y Honduras tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos del continente. tú sabes, de eso que yo me acordé, yo recordé cuando leí esa información hace un par de días. El nivel de atraso, yo hice una concatenación, el nivel de atraso en el marco político y cultura política que está Honduras. Es decir, ese hecho se dio aquí cuando salimos de la dictadura de Balaguer en el 78 al espacio abierto de transición del PRD. Sí. Se maniobró de todas formas para quitarle la mayoría en el Congreso al PRD, el partido que acababa de ganar las elecciones. Exactamente eso es lo que ha pasado en Honduras ahora, tantos años después. Bueno, pudieran ser parecidas las situaciones, Claro, pero en claro. el caso de Balaguer, el caso del 1978, Sí. no fue una rebelión interna, No, sino que producto de la elección maniobraron para quitarle cuatro diputados, cuatro senadores, senadores, cuatro senadores. cuatro senadores y luego tres diputados Sí, al PRD, que había ganado la mayoría, y la razón era para el doctor Balaguer controlar la justicia, que en ese momento así es. el Que era Senado de la quien, República claro, elegía a todos los designaba jueces del país. Todo. todos los jueces del país. Bueno, de eso se trata exactamente en Honduras. Sí. Es una reacción de una clase política atrasada que no cree en la democracia, no entiende la democracia. Y ese muchacho fue cooptado por ese sector. A lo mejor no sé por cuáles razones, ¿me entiendes? Pero para preservar alguna prerrogativa que aún tiene el Congreso, que si fuera en minoría, es buscando algún nivel de control frente al Ejecutivo, como en efecto lo han logrado. Él alega que él sigue siendo el Partido Libre, Ajá. pero no lo parece, ¿no? Una cosa no es decirlo, sino de la práctica. Entonces, si el Partido Libre había acordado con el partido del vicepresidente, Salvador Nasralla, que como parte de la alianza, Iban a ellos a dirigir. iba a controlar el Congreso. Claro. Entonces, este muchacho debió, por lo menos, este muchacho no. Ese diputado. Este señor debió, si tenía alguna aspiración, posponerla para que al menos el primer año fuera, Claro. su partido pudiera complacer el acuerdo, o cumplir el acuerdo que tuvo con una organización que le aportó una importantísima cantidad de votos, porque Nasralla había sido el candidato presidencial triunfador en las elecciones pasadas, que se robó el actual presidente todavía en ejercicio, Juan Orlando Claro, Hernández. Orlando, claro. De pojo Entonces, vulgar. con un de pojo vulgar y rastrero. Claro. Entonces, Nasralla viene con esa impronta de la lucha del año 2017, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahí está el problema. La vicepresidenta va a ser juramentada por una jueza de paz. Sí. Está establecido en la Constitución, igual que aquí. Aquí al presidente de la República lo puede juramentar no solo un juez de la Suprema, sino un notario público. Lo puede juramentar.
es una persona que tiene fe pública. Fe Los pública, jueces, la va a juramentar entonces esa jueza, porque ella dijo que no se va a juramentar, no le va a levantar la mano a un traidor. Y tiene razón. claro. El presidente Zelaya, que es el líder del Partido Libre, ha propuesto, no vi anoche, ni chequeé esta mañana, si lo habían expulsado. Parecería medio contraproducente expulsar a 20 diputados, porque de inmediato pasaría a ser minoría la bancada de la presidenta Xiomara Castro. Y ya sabemos lo que significa para un gobierno como el que ella Sí. propone, Sí, que es un gobierno progresista, con esos sectores recalcitrantes hondureños, todas las piedras que le pondrían en el camino, todas las ruedas, sí. todos los Mira, palos que le meterían a las ruedas. lo que pasa es que la ideología pesa mucho. Lo que pasa es que esos individuos, aunque se montaron en la ola de lo que era salir del Partido Nacionalista y montarse en la ola de Xiomara una propuesta amplia, sí, esos grupos son conservadores. Pasa que se montan en la ola, pero al final su ideología es conservadora. Quizás en el fondo no están de acuerdo con la posición de Xiomara Castro, que es lo que se puede ver en principio. Sí, Eso, pues, esa es una lectura Vladimir, aproximada, claro. pero bien. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. Bien, seguimos en Geopolítica de este día y siguiendo en el exterior, vean, el caso de el conflicto en Ucrania sigue escalando. Vamos a cerrar esto. Sigue escalando, aunque ha bajado un poco la tensión en las últimas horas. Pero Rusia sigue en su posición de oponerse por todos los medios, incluyendo la fuerza, a que Ucrania ingrese a la OTAN. Ya. Mira, hoy hay un par de reuniones interesantes donde la Unión Europea tiene una asamblea, si los países que conforman la Unión Europea, porque el conflicto no solamente es en Ucrania, es decir, es en Ucrania como territorio central. Sin embargo, afecta a todo Centro Europa y Europa y Asia, porque la posición de Rusia ha sido bastante firme con relación, donde ha dicho que ellos apuestan por la paz. Ahora bien, esa paz tiene que ser sin la intromisión de externo en un conflicto que ellos consideran que es casi interno y que se oponen a toda fuerza que la OTAN tenga una influencia en una región que es altamente dominada por Rusia y que ellos no van a aceptar eso. Por eso la no introducción, la no entrada de la Unión de Ucrania a la Unión Europea, que significaría unirse también entonces a la OTAN. Es decir, Rusia ha sido claro. Y yo espero que el conflicto no se agudice, es decir, que no se insista en esa aprobación para que el conflicto no llegue a males peores. Sin embargo, ya hablan de fotos satelitales de grandísima cantidad de tropas de Rusia que tienen prácticamente rodeado todo Ucrania y han movido ya algunos barcos y algunos movimientos hasta de España, flota española, como parte de la OTAN. Y sí, Estados Unidos va a enviar unas 6,000 tropas. sí, El presidente Biden dijo anoche en una comunicación con sus aliados de Europa que esperaba que hubiese una solución pacífica, una solución diplomática a este conflicto.
Lo que ocurre es que la solución diplomática la van explorando esa solución, mientras por debajo atizan el fuego. Sí, sí. Es muy posible que eso sea un mecanismo de disuasión. Yo no creo que estemos preparados para un posible, una refriega de tipo militar a largo alcance en ese territorio, porque además internamente esos conflictos tienen que existir la voluntad de los pueblos, del que está ahí. Si tú me quieres defender, pero yo no te he pedido que venga a defenderme. Si hay contradicciones en Ucrania con relación a la pedida, o no se ha pedido ni siquiera se ha abierto la posibilidad de pedir ayuda a esos países, ni a la OTAN ni a los Estados Unidos. Sí. Ellos lo han hecho por mutuo propio, y ese es uno de los conflictos, de las contradicciones que Rusia está alegando. Es decir, es que ustedes han echado una campaña mediática por cosas que no es, sobre todo y hablan de la campaña de falsedades con relación a la posible incursión de Rusia, porque Rusia está en su territorio. Sí, nosotros no estamos en nuestro territorio, tenemos derecho a moverlo para que entendamos a nuestro territorio, alrededor de Rusia. Es decir, esto no es terreno americano ni de la Unión Europea, es terreno ruso. Es correcto. Mira, como tú señalabas, que una información que habla de que 60 casas y casos bombarderos rusos participaron en unos ejercicios de lanzamiento de misiles en el sur de Rusia, Sí. en la península de Crimea, eso es ahí cerquitita de Ucrania. Claro, no, se critica, ¿no? Crimea hasta hace poco, hasta el 2014, era una isla, una península adscrita a su país, que a Por su vez, hoy queda que esa soberanía se la firmó Khrushchev, Nikita Khrushchev hace un tiempo a favor de Ucrania cuando era parte de la Unión, ¿no? Y ahora ellos decían, bueno, pues sigue siendo nosotros. Si ellos se independizan, volvemos otra vez. Bueno, tomaron Crimea. Es decir, exactamente. En aquel momento era de Ucrania y ahora queda cerca de Ucrania. Cerca de Ucrania. Pero hay dos naciones que no sean, dos partes y dos desprendimientos de la propia Ucrania a partir del conflicto del 2019 que decidieron entonces ponerse del lado ruso. No se han reconocido todavía como independientes, que es lo que se llama cuando hubo la crisis de Donbass. Hubo dos crisis, la primera que sacó al presidente prorruso de Ucrania, lo hizo huir, y después entonces se replegaron en esas ciudades y la quieren declarar independiente de Ucrania. Yanukovych. Sí. Yanukovych ganó una reelección. Ganó una reelección con maña. Sí, fue cuestionada. Claro, fue con maña. Cuando anularon las elecciones y la hacen de manera real, entonces la perdió. Sí. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy, oigan el apellido, para que entiendan bien, Reznikov, termina con B. ¿Qué significa eso? Ruso. Sí. Ha declarado que el eventual reconocimiento de la República Separatista del este de Ucrania por parte de Rusia significaría el fin de los acuerdos de paz de Minsk. Esos acuerdos de paz fueron los que le dieron, reafirmaron la independencia de la separación de Ucrania de Rusia, de la URSS, y le dieron, o sea, le permitieron controlar como parte de esa separación, parte de esos territorios que ahora pretenden declararse como repúblicas independientes o territorios separados. Que además fue Rusia que conquistó todo eso y se lo anexó a Ucrania. Claro. Una parte que era polaca y era de otro territorio. Sí, eso viene del ejercicio de los zares. Sí. Los cosacos. Entonces, la situación no es para alarmarse tampoco, porque el mundo no está dirigido ahora por no. Sí.
El mundo está dirigido por personas con cierta racionalidad. Hay unos cuantos ineptos, comenzando con Estados Unidos, cuyo presidente es totalmente inepto, pero no es un loco. No, no. Yo pienso que esos movimientos, esos ejercicios son parte de una campaña disuasiva para tratar de enseñar algunas cosas, pero para que no se den el conflicto. Y yo creo que realmente los Estados Unidos en este momento, en este conflicto, tiene poco que ganar. Sí. Rusia está en un momento alto de su ejercicio, digamos, imperial, incluso de su expansión. Además, es una zona que está muy lejos de la zona de influencia de los Estados Unidos. Y, No, no, bueno, digamos influencia directa. Directa no, porque está lejos en términos territoriales. territoriales, en términos geográficos, pero en términos geopolíticos está ahí mismo. Claro. Recuerda el ajedrez que se juega ahora, que es un poquito diferente al que se jugaba durante la Guerra Fría, en el cual China pone, ¿cuál es la pieza importante? La torre. La China es la torre, Estados Unidos también es otra torre, Rusia es la siguiente pieza importante del ajedrez. Sí. ¿Cuáles son los alfiles? No, los caballos. Los caballos. Entonces, en ese ajedrez, Estados Unidos tiene necesariamente que procurar mantener el control de los territorios aliados. No son territorios de Estados Unidos, sino aliados. Claro. Importante, porque si Estados Unidos pierde, a eso me refiero. porque si Estados Unidos pierde, aunque tú dices que están lejos si Estados Unidos pierde determinados aliados en esa zona, su importancia geopolítica como principal potencia mundial actualmente va a ir disminuyendo en esa misma proporción. Pero es que viene Por disminuyendo. tanto, el juego no es de distancia, es de geopolítica. Es que, claro, es que viene disminuyendo. Estados Unidos tiene influencia en la propia Ucrania, en Georgia, que es donde más tiene, y en algunas de las repúblicas bálticas que están ahí cerca del Mar Negro. Pero no. Las tres repúblicas bálticas que claro, la conocíamos como la República Báltica. Georgia, Lituania y Lituania. No, Estonia, Lituania y Letonia. Y Letonia, claro. La República Báltica. Sí, la República Báltica. Entonces, Georgia está del otro lado. Sí. Pero Estados Unidos tiene bastante influencia en Georgia. Claro. Desde que cuando se dividió la Unión Soviética, quien quedó como presidente fue el último gran canciller que tuvo la Unión Soviética, Eduard Shevardnadze. Shevardnadze. Okay. Recuerda que el canciller histórico de Rusia, de la Unión Soviética, fue Andrei Gromyko, sí, que tuvo 40 años como canciller. Y cuando llega entonces, bueno, fue también presidente, no líder de Rusia, pero presidente. El líder era otro, pero entonces Shevardnadze hace un papel muy brillante, mucho más, él le quedaba por encima a Georgia. Wow. Esos son de los personajes que están por encima de sus países. Pero ¿qué pasó con Eduard Shevardnadze? Que se occidentalizó demasiado. Sí, se fue de boca. Sí, porque era una época también de mucho miedo, de mucha incertidumbre. Perdió su prestigio mundial como presidente de Georgia. Wow. Tanto así que nadie lo menciona ya, no sé si está vivo todavía. Porque fue una época muy difícil, de mucha incertidumbre en esos países que tenían el manto protector de lo que era la Unión Soviética. Después se sintieron como desprotegidos y se agarran de cualquier cosa. Pero ha vuelto el orgullo de ser de Rusia, del imperio ruso,
que ha tenido varios imperios en toda su historia. Incluso Ucrania fue parte importante de un, gran, de un imperio mucho antes, Claro. en la época zarista. Sí. Sí. Sí, Ucrania no es un país improvisado, ¿eh? Es un país con mucha historia. No, tiene mucha historia. Mucha historia. Pero el conflicto, yo creo, que desde mi punto de vista, a partir de la composición de Ucrania, que la mayoría de gente incluso habla ruso. Hay el 50% de la población. Más del 50%. Es decir, los vínculos históricos de Rusia y Ucrania son demasiado profundos. Yo no creo que sea necesario haya un conflicto incluyendo ese país. ¿Sí? Sin embargo, Occidente ha asumido, yo diría con algún nivel de legitimidad, tratar de proteger su zona de influencia en un territorio que es totalmente cercano, muy mezclado con Rusia. Entonces, Rusia se empecina, ¿verdad? Insiste en la no aceptación de Ucrania en la Unión Europea. No le da a Ucrania, se lo pide, sino a los que están pidiendo que Ucrania sea parte de la Unión Europea. Porque eso significaría darle la zona de influencia a la OTAN, que digamos es el muro de contención que tiene Rusia, con su posible expansión a Europa y sus vínculos comerciales, sobre todo con el gasoducto que tiene, porque ese es todo el conflicto ahora. Si ponen en operación el segundo gasoducto que ya hizo Rusia, que ya está listo, pero no se ha operado, va directamente de Rusia a Alemania y no pasa por Ucrania, no pasa por debajo de Crimea como está en este momento, que por demás Rusia le paga a Ucrania más de casi 3.000 millones de dólares anuales por el territorio, no tendría que pagarle ese territorio porque ya mandaría directamente su gas por el otro gasoducto. Aunque Rusia tiene el control, es el país mayor productor de gas del planeta. Y Europa entero, y sobre todo ahora cuando el invierno empieza a atacar, depende de aquí ponemos aire, ¿verdad? Porque estamos calientes, allá es caliente porque es. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, después de un larguísimo asueto, un fin de semana de viernes, sábado, domingo y lunes, tomamos este día, martes, las actividades normales en este país. Ayer lunes, feriado por haber movido el día de Duarte, que se celebra mañana, pero vamos a la faena, vamos a trabajar. Este mes he trabajado poco. Sí, discúlpame Nelson, pero a mí se me fue la luz aquí. Sí, quedaste frisado ahí. Sí, no, se fue la luz y cuando se va la luz se va el internet también aquí, entonces me quedé en el aire. Pero ya he bueno, trabajado poco esta semana, digo este mes. imagínate, con 3 días feriados, dos jornadas corridas de feriado. No, sí, no se llega muy lejos así. Sí, pero enero siempre es difícil. Sí. Casi siempre, todos los años, porque viene Reyes, viene el otro. Pero bueno. Altagracia, pues, bien. Pero nada, estamos en una reanudación finalmente la clase en el día de hoy. Parece que entraron en un punto normal o de normalización. Hay buen ánimo. Buen ánimo. Hay Sí. un renacer, la reanudación ya sin conflicto con la ADP. Hay un ánimo importante, muy activo para la reanudación de las clases. Por otro lado, el próximo 31, o sea, dentro de 6 días,
va a comenzar a regir una disposición de salud pública, conforme a la cual se va a pedir evidencia de la tercera dosis. Pero ocurre que hay más de 4 millones de personas que no nos hemos puesto la tercera dosis. ¿Hay usted en ese grupo? Pues yo tuve 3 meses afectado por... Sí, no no tiene es ningún necesario. sentido ponerme la tercera dosis. Ahora me imagino que ya le voy a preguntar al médico si ya me la puedo poner. Yo salí negativo, fue como el día 14 por ahí de octubre. No, 14, bueno, por ahí, más o menos. Fue en octubre salí negativo. Yeah. Pero las secuelas se mantuvieron mucho más hacia acá. No sé si habría la necesidad de poner la tercera dosis o si por los niveles de anticuerpos generados por la propia enfermedad pudiese ser evadida esa dosis, pero yo no Hermano, tengo problema, yo me la pongo. póngase su dosis. Y si llega a la cuarta, póngasela también. También, Que a usted le dio muy duro ese jodipo. es la verdad. Yo tengo mi tercera dosis, sin problema, que estoy esperando que llegue a la cuarta, voy a ponerme. Es la verdad. El tema está en con estos niveles de esta cantidad de personas, 4 millones y pico, que no se han puesto la tercera dosis, si tendría algún sentido práctico o si tendría, qué sé yo, solicitar la vacuna a partir del 31 de este mes. Sí, eso es complejo. Porque primero, las medidas tienen que tomarse a partir de información, de estadística. Yo insisto desde hace mucho tiempo que uno de los grandes problemas de la República Dominicana está en el manejo de sus números, de sus estadísticas, porque las políticas públicas tienen que estar sustentadas en estadística. No puede ser en imaginación, no puede ser en deseos. Tiene que ser sostenida por información estadística, que te digan a ti, porque eso es la mitad de la población. Pero ¿Tú te imaginas mira, que pongamos a la población en entredicho? pero mira que en esto de las vacunas, de la vacunación, el portal vacunatrd.gov.do, gov porque es del gobierno, lleva unas estadísticas muy actualizadas. Sí, claro que sí. De ahí que se saca, se extrae el dato de que 4 millones y pico de personas todavía no tienen la tercera dosis. Entonces, tú lo puedes excluir, toma una decisión que excluya a 4 millones de gente. Estamos hablando un poco más de la tercera parte de la Claro, población. va para el país, entonces. Sí, tiene que ser la medida, tiene que ser otra. A partir de la realidad que tenemos. Las medidas tienen que ser proporcionales. Claro, No puede ser desproporcionado, tiene que ser claro, porque con un nivel de previsión de efectividad. claro. Si hay 4 millones de personas sin la tercera dosis, solicitar la tarjeta no tiene efectividad. No tiene efectividad, lo que debe solicitar es que la gente se ponga a tercera dosis. La medida debe ser esa, ¿verdad? Hay que insistir. Claro. Hay que Es decir, insistir tiene que que la se gente la se ponga. vacune. Porque si toma restricciones contra 4 millones de gente, ¿usted imagina? ¿Eso va a quedar un problema? Hay que insistir. Bueno, nosotros tenemos el comercial Se vacúnate. de llamar a la vacunación. Sí. ¿Tú crees que lo están pagando? Eh, Eso es gratis, lo ponemos nosotros. sí. En un momento lo pagaron, pero se venció el contrato y nunca más lo renovaron. Pero aún así nosotros mantenemos porque Por es un el llamado. servicio. Claro, por el llamado, porque es que no puede ser Sí. posible. Porque la gente ha perdido perdió el ritmo de la vacunación, creyendo que ya el COVID no existe. Y mira, aunque ha bajado enormemente los contagios, ya no estamos en 7,000, sino en 2,000 y pico. Pero en pocos días va a aumentar de nuevo por el asueto de ayer, que fue bastante prolongado. Cuando salieron 2,000 y pico, ¿cuántas se aplicaron?
Bueno, no vi la aplicación, pero leí ayer que fueron 2000 y pico. Pero ¿cuántas pruebas se hicieron? No vi la referencia cuántas dosis. Pues busca ese dato. Claro, Eso es importante. sí. No es verdad que aplicando 20,000 dosis, ¿cómo se llama? Pruebas, Pruebas. van a resultar 2,000 y pico de contagiados. No es verdad. No es verdad. Pero lo importante es los niveles de hospitalización y de gravedad de la gente. Sí, la vacuna ha dejado sus resultados reales. Por supuesto, esta variante que está malísimo porque quiebra huesos y provoca ausentismo laboral, pero apenas dura una semana. Sí. Y el envío a hospital es muy bajo. Muy bajo. Y los niveles de gravedad Todo eso tiene que ver con la vacuna, aunque los antivacunas digan lo contrario. Sí. Tiene que ver con eso. Una barbaridad. Bueno, Sí. desear que la gente retome de nuevo la vacuna. Si están en todos los sitios públicos, ¿por qué no ponérsela? Hay que aumentar el llamado a la gente. Han aumentado los sitios. Sí. Y significa que ¿cómo se llama? La fila que hay que hacer son muy cortas. Sí. La gente no está yendo, entonces pues usted va y de inmediato se la pone. No le haga caso a los antivacunas. No le haga caso a los antivacunas. Que esa actitud de anti solo la tienen hasta que le dé el COVID. Sí. Cuando le dé el COVID se dan cuenta. Y algunos no tienen tiempo ni siquiera para contar la historia. Ajá. Así es. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención y mañana, Dios mediante, nos vemos a las 8 de la mañana.